Muy bien, vamos a la palabra de Dios. Ay, ¿de qué va a predicar el pastor el primer domingo? Va a predicar de que todo está lindo y que todo va a ir bien. Y sí, todo va a ir bien, porque estamos en Cristo. Pero todo el mes de enero, hermanos, vamos a estar anclados en Primera de Pedro. Y de la carta de Pedro, lo primero que yo saqué, llegó a mi corazón porque trató conmigo primero, es este mensaje que lo titulamos No actuemos con ignorancia. No es que nos estamos diciendo ignorantes, vamos a leer que el apóstol Pedro lo está diciendo, ¿ok? Para que no diga el pastor se lo tomó personal con alguno de nosotros, no. En realidad, este mensaje es para que crezcamos en el Señor y seamos todos menos ignorantes de la palabra cada día que pasa. Todos estamos involucrados en esta decisión. Váyase conmigo, por favor, a Primera de Pedro. Gloria a Dios. Primera de Pedro 1, 13 al 16. Primera de Pedro 1, 13 al 16. ¿Lo tiene? Dice la palabra de Dios: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Bendito Padre de la gloria, Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, nos ponemos en tus manos, suplicándote, Padre, que en estos 25 minutos, 30 minutos, tú nos des a través de tu Espíritu Santo el entendimiento para poder entender estos 4 puntos, Señor, 4 decisiones que debiéramos tomar como hijos de Dios para este año. Por favor, Señor, no tomes en cuenta lo que hemos hecho mal el año pasado. Te pedimos perdón por aquello que nos hemos equivocado, por aquello en que hemos fallado, por aquello, Señor, en que no hemos cumplido de acuerdo a tu palabra. Señor, en este año próximo, que podamos aplicar tu palabra de una manera más eficiente para servirte mejor, para caminar mejor en esta vida con decisiones sabias y para seguir buscando, Señor, tu rostro cada día. Nos quedamos con esa última adoración, Señor, que decía: tu fidelidad es grande. Grande es tu fidelidad. Ayúdanos a que nosotros podamos ser más fieles a ti. Te lo pedimos todo, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En la primera carta de Pedro, los primeros versículos, el apóstol Pedro explica y bendice a Dios por lo que Él es y lo que ha hecho por nosotros. En el capítulo 1, verso 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Su esperanza y la mía son vivas. No son muertas, no son mitad y mitad, no son si Dios quiere, no son si a lo mejor tengo suerte. Empezando a entender eso, sigue diciendo después el apóstol Pedro: por eso mismo que tenés eternamente, que no merecías, pero Dios te lo dio en Cristo. Después dice Pedro: ustedes se alegran, pero por un poquito de tiempo van a pasar pruebas. ¿Cuál es ese poquito de tiempo? El tiempo que usted y yo pasamos en esta tierra hasta que partimos con el Señor. Para algunos un tiempo corto. Algunos dicen: bueno, yo hace 70 años que soy creyente, gloria a Dios. Hace 70 años que dice Pedro que de alguna manera fuiste afligido por ser cristiano. Entonces, ¿de qué sirve ser cristiano? De mucho. ¿Por qué? Porque tenemos la vida eterna. Porque estamos bien delante del Padre.
Dice la palabra de Dios ahí en Romanos, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En el 1:10 comienza a explicar Pedro que ni los ángeles conocen cómo Dios trabaja con usted y conmigo. En el verso 13 dice, hay cosas en las cuales los ángeles quieren mirar, quieren entender, pero no pueden. ¿Por qué? Porque el Señor las ha derivado en Cristo para usted y para mí. ¿Qué pasa en el corazón de alguien cuando usted se para y le dice, quiero compartirte el evangelio de salvación? Y la persona dice, yo quiero. Ni los ángeles pueden hacer eso. En eso, dice Pedro, son bendecidos ustedes. Vida eterna, hay pruebas que hay que pasar, pero hay cosas que ni los ángeles saben cómo ustedes las hacen a través del Espíritu Santo. En base a eso, en el verso 13, está diciendo Pedro, por tanto, como si le dijéramos a los niños, por lo que ya sabes que hiciste, este va a ser la disciplina que vamos a poner. Está diciendo Pedro, por lo tanto, por lo que ya les dije, por lo que son en Cristo, por lo que son para Dios como hijos amados en Cristo, nos da el primer comando. Ciñan los lomos del entendimiento. ¿Qué era ceñir los lomos? En aquella época, cuando el varón principalmente, la mujer también, pero el varón principalmente con su túnica, había una túnica de trabajo que era hasta la rodilla, un poquito más. Había otras túnicas que el varón usaba casi hasta los pies. De alguna manera, cuando había que hacer algo rápido, hay que trabajar, se le decía, cíñanse los lomos porque hay que cargar esto, o hay que cargar material, o hay que cargar madera. ¿Qué hacía el varón? Se subía la falda, por supuesto tenía su ropa interior, otra ropa de tela, y la falda, media larga o larga, se enganchaba en el cinto. Cuando iban a pescar, por ejemplo, hacían eso. Se imagina un pescador en una barca que en aquel entonces tendría unos 5 o 6 metros nada más, en el medio del mar de Galilea, con una túnica larga, el agua que se metía, los pescados que se caían de la red. Eso significa ceñir los lomos. Nos está diciendo Pedro, simbólicamente, qué tiene que pasar ahora con nuestra mente como hijos de Dios, y qué mejor que hoy tratar de cambiar eso, para seguir haciéndolo durante todo el año. La túnica se acomodaba dentro del cinturón y significaba, estoy listo para hacer el trabajo que Dios me pida que haga. Así lo podemos llevar a lo espiritual el día de hoy. El verbo ceñid o ajustate está en una forma, hermanos, en el griego que significa vos ponés el deseo de hacerlo. Aquel que era pescador y decía yo hoy no quiero trabajar, claro que no se iba a ceñir. Si no iba a trabajar, no iba ni a levantar una red, no iba a hacer nada. Pero para el que quiere decir, Señor, yo quiero este año cambiar algunas cosas, yo quiero servirte mejor, yo quiero que mi familia mejore, quiero que mis proyectos se cumplan, tenemos que ceñirnos los lomos del entendimiento. Es un participio, yo decido hacerlo o yo decido no hacerlo. Yo decido estar listo para actuar o no. Yo estoy listo para estudiar más la palabra o no. Yo decido estar listo para mejorar mi matrimonio o no. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué nos está diciendo Pedro también? Siempre debes estar listo para aplicar la Biblia a las circunstancias que te rodean. Qué bonito estos tiempos que estuvimos pasando. Le cuento una historia un poquito personal. Hacía 2 semanas, una de nuestras nietitas estaba prácticamente en coma, estaba muy enferma en Phoenix. Estuvimos orando con todos los hermanos, 10 días que parecía que no había mejora, estaba un poquito mejor, estaba un poquito peor. De repente, gloria a Dios, el viernes pasado la mandan a la casa, está todo bien. Pudieron pasar fin de año en familia con sus 3 hermanitos, con mi hija, con su esposo. Pero ¿qué si no hubiera pasado eso? ¿Cómo estaríamos nosotros hoy con mi esposa? Por dentro
o en la soledad o en la intimidad de uno con el Señor, claro que mal, triste, a lo mejor hasta desanimado. Pero cuando nos preparamos de antemano para lo que pueda venir en la palabra, vamos a tener mucha más fuerza para aguantar lo que venga. Para aguantar lo que venga. Cuando el bote está preparado con todas las cosas para salir a pescar, si es voluntad de Dios, si se tiene que hundir, se va a hundir. Pero si pasa una tormenta fuerte, es mucho más probable que ese crew, que ese grupo se salve si todo está correctamente armado en el bote, las medidas de seguridad, las personas sabiendo lo que van a hacer en un caso de tormenta o de una tormenta fuerte. Estamos preparados este año de antemano en la palabra, no en mi fuerza. No tenemos ninguna fuerza. La emoción nos gana, la emoción nos tira, la emoción nos hace hasta a veces decir, Señor, ¿dónde estás? Pero la palabra me hace incorporar todas las promesas de Dios. Yo estoy aquí, nunca te dejo. Leímos el salmo que leyó la hermanita Elizabeth. ¿Cuántas veces dijimos, porque para siempre es tu misericordia? Por lo menos 30. Hay 5.000 promesas para usted y para mí en la palabra de Dios si decidimos ceñir los lomos de mi entendimiento y decir, yo voy a creer lo que estoy escuchando, lo que estoy leyendo, y cuando llegue lo lindo, gloria a Dios, pero cuando llegue lo feo, gloria a Dios también, porque acá hay promesas eternas, no una promesa para un día, un año o 50 años, esto es eterno. ¿Por qué habla del entendimiento Pedro? Pedro está hablando de la facultad de conocer, reflexionar y después procesar cómo voy a actuar. Está tremendo eso, está tremendo. Significa que llega lo que llega, yo primero le pido al Señor, Señor, dame a entender qué es lo que está pasando. Después reflexiono, ¿qué me dice la Biblia de lo que estoy pasando? ¿Por qué soy el primero que está pasando esto? No voy a ser el primero. Lea todos los personajes de la palabra de Dios, lo que no han pasado. Y después que conozco, reflexiono, ahora proceso y digo, Señor, ¿cómo voy a reaccionar? ¿Cómo voy a reaccionar? La palabra entendimiento está en un género femenino en griego. Significa que usted y yo respondemos a la situación de la manera que usted y yo queremos responder. El pastor me dijo que si oro de esta manera, si llega a pasar esto, yo voy a reaccionar de esta manera. No, usted y yo vamos a reaccionar de la manera que usted y yo estemos preparados de antemano, creyendo lo que Dios me promete en su palabra. Mi mente debe estar preparada con la palabra de Dios para actuar bíblicamente en cualquier circunstancia. ¿Podremos hacerlo este año? Hermanos, hoy estamos todos acá con gozo, con alegría, con salud, alabando al Señor, saludándonos. En marzo, en abril, en mayo, en junio, el domingo que viene, ¿sabemos si alguno de nosotros va a estar enfrentando algo difícil? No lo sabemos. Por eso estamos compartiendo esto hoy. Si no estamos listos y si tengo desánimo, si siempre dudo cuando las cosas no me van bien, bueno, el primer punto que quisiera compartir contigo en base a este verso que vimos, ¿por qué no elegir este año actuar con menos emoción y más tomados de la palabra de Dios? Pastor, eso es imposible. Yo sé, no, imposible no, es difícil, pero no imposible. Usted y yo somos seres emocionales. Cuando nos va todo bien se nos nota en la cara. Cuando nos va algo mal se nos nota en la cara. El tema es cómo quedamos en esa relación con Dios cuando algo nos sale bien. Cuando a lo mejor algo se repite. Señor, otra vez tengo que pasar por esto. ¿Por qué no decir hoy, primer domingo del año, Señor, yo este año elijo, no importa lo que llegue,
voy a dejar lo más posible la emoción de lado y voy a declarar tu palabra. Voy a aplicar tu palabra a mi vida. Elijamos este año estar listos para actuar con menos emoción y más sustento de la palabra de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Posible? Claro que es posible. ¿Se acuerda que dijimos antes, usted lo decide o yo lo decido? No me lo dice nadie, no me lo enseña nadie. Vamos al segundo punto que vamos a compartir, ahí donde Pedro, ahí mismo en el verso 13 dice, sed sobrios. En el original en griego, sed sobrios, la palabra es naeprontes, ¿y sabe lo que significa? Decido vivir una vida libre de intoxicación este año. Ay, qué bueno, pastor, que yo no tomo. Ay, qué bueno que yo no fumo marihuana. Ay, no llevemos lo físico solamente. ¿Qué pasa con lo familiar? ¿Qué pasa con lo espiritual? ¿Qué pasa la relación entre hermanos carnales, entre padres e hijos? Usted y yo sabemos que hay veces que aceptamos dinámicas en la familia que nos intoxican. Sino porque hay tantas familias solas. En Navidad, ¿cuántas veces hemos escuchado esto? No, yo como hace años que no me hablo con parte de mi familia, ¿y dónde la va a pasar? ¿Solo? ¿Sola? ¿Y no voy a viajar? No porque me hicieron esto, me hicieron lo otro, yo no voy a pedir perdón, yo no tuve la culpa. ¿Usted cree que si actuamos así este año, intoxico a los demás, me intoxico yo? El Señor Jesucristo dice, no es lo que entra en el hombre lo que lo pudre, lo que lo intoxica, es lo que sale de la boca del hombre. ¿Por qué no decidir este año, Señor, yo no voy a seguir participando de esta relación, de esta pelea? En lo emocional me intoxica, en el trabajo me intoxica y que, por supuesto que aplica también a lo físico. Cuando el apóstol Pedro dice, sed sobrios, no nos está dando la opción. Está en una manera, el verbo que está, es un comando de parte de Dios, inspirado por el Espíritu Santo. Te comando que este año dejes de intoxicarte con aquellas cosas que no te convienen. Diferentes maneras de intoxicación. Puede ser familia, relaciones, amistades, puede ser el teléfono, puede ser las ¿cómo se llama? Las computadoras, puede ser la escuela, lo que fuera. Elijamos este año, segundo consejo, elijamos este año con quienes queremos invertir tiempo. Decide este año con quién o quiénes usted quiere invertir tiempo real para no intoxicarse. Las emociones pueden llegar a ser tóxicas, como hablamos antes. Si soy una persona, un cristiano emocional, cambiemos un poquito, porque la emoción me intoxica y hay veces que intoxica a los demás. La experiencia puede llegar a ser tóxica. No, déjame que te diga, toma esta decisión porque como yo ya lo viví y hace esto y aquello. Mi experiencia puede ser tóxica para otros. Fíjese que estamos llegando a un punto donde este año deberíamos decir, Señor, en lo único que yo puedo confiar es en tu palabra, porque es la palabra de Dios. Es el que creó el universo, el que me creó a mí y lo creó a usted. Poner más oración, poner más ruego para también escuchar lo que el Espíritu Santo me quiere comunicar. Cuando el Espíritu Santo nos dice, no inviertas acá tu tiempo, no te va a convenir. No vayas allá el fin de semana, no te va a convenir. No sigas participando con esta persona o este grupo, no te va a convenir. No inviertas tiempo este año con las cosas que nos pueden intoxicar espiritualmente. Primer punto, elijamos este año para estar listos, para actuar con menos emoción
y más palabra. Y más palabra. Segundo, elijamos este año con quiénes queremos rodearnos para invertir tiempo. Toda inversión se considera que usted invierte en algo, usted espera un retorno, si es en lo económico, es claro, ¿verdad? Invertí en tal cosa, estoy esperando un retorno, una ganancia. ¿Por qué no preguntarnos en algún momento, Señor, me está dando ganancia con quienes yo me estoy relacionando? Me está dando ganancia en la manera que yo estoy invirtiendo mi tiempo como hijo de Dios, como hija de Dios. Vamos a entrar al tercer punto. El apóstol Pedro, terminando el versículo 13, dice, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Está diciendo Pedro, mantener tu confianza completa, no un pedacito. No creas solamente el Evangelio de Mateo y el Apocalipsis, no. No creas el Génesis, pero después decís, no, con una piedrita así, David lo tiró a un varón que medía 13, 14 pies de alto. No, creemos todo porque es inspirado por Dios y de esa manera mantengo la confianza. A lo mejor a usted le ayuda. Cuando mi nietita estuvo pasando este tiempo difícil, es muy chiquita, tiene 8 meses, gracias a Dios ya está bien. El Señor me llevó a orar cuando yo me desanimaba un poco y decía, Señor, otro golpe más para mi hija. Mi hija tiene otra niñita de unos 7, 8 años, tiene ahora, de los 4 años, que es diabética. Ataque de diabética a los 4 años. O sea, es una familia que ha sufrido, que ha sido golpeada. Yo decía, Señor, ¿por qué otro dolor? Si es tu voluntad, llevarla es tu voluntad. Algo pasó en un momento que yo estaba orando que me ayudó muchísimo y me sigue ayudando al día de hoy, después de unas 2 semanas. Cuando empezaba yo mi cabeza a dejar esto y empezar a ver mi emoción, yo empecé a hablar de esta manera. Señor, yo renuncio a todo espíritu inmundo de temor, primero, en el nombre de Cristo. Señor, yo renuncio a todo espíritu inmundo de falta de fe, segundo. Temor, falta de fe. ¿Y sabe cuál era la tercera? Señor, en el nombre de Jesús, yo renuncio a todo espíritu inmundo de tristeza. Tristeza, falta de fe, duda, temor. Me ha servido muchísimo. A lo mejor en alguna prueba o cuando su mente quiera empezar a volar, ¿y qué va a pasar? A lo mejor le va a servir también. A mí me ha servido y me está sirviendo. Esperemos por completo en la gracia que se traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Pastor, yo no me quiero morir para ver las cosas solucionadas o estar con Cristo. ¿Vas a estar con Cristo cuando te mueras? Todos nos vamos a morir, a no ser que el Señor levante su iglesia antes. Entonces, ¿por qué seguir programando cosas que ni sabemos qué va a pasar hoy a las 5 de la tarde? Esperemos por completo en la gracia que se traerá cuando Jesucristo se me manifieste. Algunos dicen, es un pensamiento muy simplista, que lo tomen como quieran. A mí la palabra me dice que Jehová es mi pastor, nada me faltará. La palabra me dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, acá, allá y donde sea. ¿Se da cuenta que siempre volvemos a la palabra? Siempre a la palabra. Definimos entonces el tercer punto. Elijamos este año crecer en la fe sin que me importe las circunstancias. ¿Fácil? No, es difícil, pero se puede hacer. No dependamos tanto de la emoción, de lo que yo puedo hacer, de lo que puedo manejar, de lo que puedo cambiar. Señor, y si haces esto, yo creo que me muero. Señor, si pasa esto, el Señor te va a sostener. Pero ¿por qué no evitar todo ese estrés de la emoción y empezar a arrodillarnos más? Empezar a leer más.
Empezar a escuchar más alabanzas cuando vamos preocupados en el carro. Elijamos este año crecer en nuestra fe sin que importen las circunstancias. Último, hermanos, el último punto, vamos al verso 14 de 1 de Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. Acá viene el corazón del mensaje para que lo apliquemos. Si yo sigo actuando, no lo digo yo, ¿no? Por favor no se lo tome mal, porque a mí también me digo, Señor, me lo estás diciendo a mí, Pedro. Sí, Pedro me lo dice a mí también, inspirado por el Espíritu Santo, y se lo dice a usted. Si yo sigo actuando hoy ante la prueba, ante la tragedia, ante el desánimo, ante la enfermedad, si sigo actuando hoy como hace 1 año, 5 años atrás, me dice Pedro, que soy un hijo obediente, pero ignorante. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. ¿Cuál era mi deseo con mi nietita? Señor, por favor, salvala. Pedro me está diciendo, ¿y si hubiera sido otra la decisión de Dios? ¿Cómo ibas a reaccionar? ¿Cómo ibas a crecer en la fe a través aún de eso tan triste que a lo mejor hubiera pasado? Gloria a Dios que no pasó. ¿Se da cuenta que es un mensaje práctico el de hoy, hermanos? Yo no lo puedo hacer por usted, usted no lo puede hacer por mí. Cuando llega lo triste, lo que no nos gusta, el decir, Señor, yo hoy respondo diferente. Yo hoy respondo con más fe. Y si tengo que llorar en la recámara o tengo que llorar con quien sea pidiendo al Señor, llore, grite, gima. Pero después de un tiempito, la palabra es la que tiene que empezar a agarrar fuerza en mi alma. Si me agarro de la emoción, me voy a caer. Como hijos obedientes. ¿Se acuerda ya en Juan 1:12 en el Evangelio? Cuando el apóstol dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Un nuevo ADN espiritual como hijos de Dios. ¿Qué espera usted de sus hijos? En base a lo que usted a lo mejor el esfuerzo, los desvelos, el querer enseñar, el querer aplicar, que se apliquen en las cosas. Usted espera una buena respuesta, es una inversión de alguna manera. Dios ha invertido su Hijo amado Jesucristo para que usted y yo respondamos de cierta manera cuando estamos crecidos espiritualmente. Podemos ser hijos obedientes, pero ignorantes. No, Señor, ¿cómo? Yo estoy sirviendo, estoy haciendo esto, yo predico, yo hago esto, yo visito, yo voy a México a las misiones. El Señor dice, primero no es por obras, es por gracia. Segundo, esas obras, si yo tengo otro plan para tu vida, no las voy a cambiar, no voy a cambiar mi voluntad. Porque quiero que seas no solo un hijo obediente, quiero que crezcas aún a través de lo triste, de lo que no me gusta, de lo que a veces me enoja. ¿Por qué dice el Señor te quiero usar? Te voy a usar después, cuando estés bendiciendo a otros que están pasando por lo mismo y te puedan decir, ¿cómo pasaste esa prueba? Yo no la pasé, Él me ayudó a pasarla. Último punto. ¿Por qué no elegir este año ser un poquito menos ignorantes que el año pasado? Oh, pero yo me sé la Biblia de la A a la Z. No estamos hablando de esa ignorancia. Puedo conocer todo acá, pero cuando baja al corazón, puedo mostrar como cristiano, hay veces un triste ejemplo. Acuérdese, hace unos días estaba pensando esto. Usted y yo, desde el momento que llegamos a Cristo, hay 2 cosas
¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que pensar. El mundo diría, estos están locos, pero es así. Ahora hay dos sistemas o grupos, o lo que usted quiera llamar, que usted tiene que, y yo, servir. Desde que estamos en Cristo servimos a Dios. Pero ¿sabe qué? Yo estaba pensando esto, Señor, el segundo servicio nunca es para nosotros. El servicio tiene que ser para los demás. La hermana para los demás, yo para los demás, ustedes para los demás, para la iglesia, esta, cualquiera. ¿Dónde queda el hijo, la hija de Dios en decir, yo voy a hacer esto porque me llena, porque me da orgullo, porque tengo nombre, porque tengo el título? No. Cuando entendamos eso y que Dios es soberano, hermanos, va a ser mucho más fácil aplicar lo que hemos visto el día de hoy. Te repito las 4 decisiones para este año, si usted quiere. Elijamos este año estar listos para actuar con menos emoción y con más sustento de la palabra de Dios. Segundo, elijamos este año con quiénes nos queremos rodear para invertir tiempo. Tercero, elijamos este año crecer en nuestra fe sin importar la circunstancia. Y por último, hermanos, y gracias por su atención, todos, yo primero, después usted, elijamos ser un poquito menos ignorantes de la palabra de Dios y de cómo reaccionamos ante la prueba, ante la tragedia, ante lo que nos lastima. Amén. Bendito Padre de la gloria, Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por mis hermanos, mis hermanas. Gracias por su atención. Señor, tú estás aquí, Señor. Tu Espíritu Santo, Señor, nos ha enseñado a todos. Tenemos que cambiar, Señor. Por favor, no nos permitas que sigamos siendo cristianos mediocres. Queremos ser, Señor, una iglesia diferente. Comenzando por mí, Señor, no permitas que siga en la mediocridad. Sácame. Sácanos. Aun cuando pensamos que estamos haciendo algo bien, somos mediocres. Que siempre tengamos nuevas metas, Señor, en este año para servirte, para crecer en la fe, para que tú nos muestres dónde invertir el tiempo, para actuar, Señor, con menos ignorancia de la palabra de Dios. Señor, te amamos, te exaltamos, bendice cada familia, bendice cada hermano, cada hermana, bendice sus hijos, sus nietos, sus padres, familia extendida, Señor. Por favor, prospéranos, si es tu voluntad, a cada uno de nosotros este año en lo espiritual, en lo emocional, en lo familiar, en lo económico, en lo laboral. Te amamos, Padre, te amamos, Hijo, te amamos, Espíritu Santo de Dios. Gracias por tu palabra a través del apóstol Pedro, Señor. Gracias. Permítenos ahora que con un corazón contrito y humillado podamos participar de tu Santa Cena. Te damos gracias, Padre, te exaltamos y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.